Estamos a las puertas de la Semana Santa y miles de personas van a aprovechar estos días para tomarse unas vacaciones. Más de 1.800.000 vehículos y desplazamientos se esperan en las carreteras de la comunidad desde hoy y hasta el domingo de Pascua. La operación salida de tráfico comienza a las 3 de esta tarde, además con estabilidad en el precio de los carburantes, un alivio para los bolsillos y desde luego una buena manera de comenzar unos días de descanso. Hola, ¿qué tal? Enseguida estamos en uno de los puntos de la red de carreteras de nuestra comunidad para comprobar cómo está el tráfico a estas horas. Pero además, los incendios siguen preocupando en muchas zonas de España. Los fuegos se han extendido también a la comunidad de Asturias y aquí, en Castilla y León, hoy se ha confirmado que se va a anticipar al mes de junio el inicio de la época de riesgo alto de incendios. Y además, como todos los días, ya saben, analizamos un tema en profundidad y hoy vamos a hablar de los trastornos del espectro autista. Este año las asociaciones y las familias quieren visibilizar la variabilidad de estos trastornos y lanzar una llamada a la sociedad. Tienen los mismos derechos y necesitan más apoyos y también más atención. Y en el programa de hoy, bueno, pues les vamos a invitar a conocer uno de los paisajes, uno de los espectáculos más bonitos que nos ofrece la naturaleza en este tiempo. Los cerezos en flor desde Corullón, en el Bierzo. Están viendo esa imagen en directo. Un placer poder ver ese paisaje, uno de los más espectaculares de nuestro país. Se lo podemos garantizar y si no, quédense y juzguen ustedes mismos. Aquí comienza Está Pasando. Pues comenzamos hablando de los incendios. A 31 de marzo en muchas comunidades autónomas trabajan contra los fuegos declarados en los últimos días y también, visto cómo puede venir el verano, pues se trabaja en adelantar los periodos de riesgo alto, como es el caso de Castilla y León. Eduardo. Sí, Pilar, de hecho desde hoy, 31 de marzo y hasta el próximo 10 de abril, la Junta ha declarado peligro medio de incendios. Eso quiere decir que se suspenden las quemas de restos vegetales y que se refuerzan el personal de guardia y los medios en las comarcas de riesgo. Eso desde hoy, pero el consejero de Medio Ambiente ha anunciado esta mañana que la Junta adelantará a junio el periodo de riesgo alto de incendios. Pasaremos de 3 meses de época de riesgo alto a 4 meses alargados de época de riesgo alto. Va a ser junio, julio, agosto y septiembre y continuará algo más en octubre. 4 meses y en esta misma comparecencia Suárez Quiñones ha exigido al Gobierno central más acción, menos críticas y que explique por qué ha reducido el número de medios aéreos que son de su competencia. Se han dedicado a insultar, a atacar a Castilla y León, a atacar a la Junta de Castilla y León con su argumentario político-electoral partidista, pero no han contestado. Les reclamo nuevamente desde esta rueda de prensa que contesten dónde están los 5 helicópteros Camó, dónde está el de Tabullo, y dónde están los 8 hidroaviones menos que tenía el operativo del Estado obligado y primero obligado en medios aéreos y que el año 2021 no tuvo, que tanto criticó a la Junta de Castilla y León y que este año desconocemos si va a seguir habiendo esos 8 hidroaviones menos. Bueno, pues en las antípodas de un incendio forestal está la imagen que ofrece estos días un rincón del Bierzo que está en su momento de más esplendor de todo el año. La Semana Santa va a ser la ocasión perfecta para disfrutar de los cerezos en flor de Corullón, la localidad berciana que se convierte cada primavera en el Jerte leonés. Estamos en directo en el que es uno de los mejores lugares de España para disfrutar de este espectáculo que María de Miguel, buenos días, este año se ha adelantado un poquito. Buenos días, Edu. Efectivamente, la primavera se ha adelantado aquí en Corullón.
Este lugar es único, se trata de uno de los espectáculos florales, visuales más bonitos de todo el Bierzo y quizás, si me apuras, de toda España. Este lugar es un lugar muy especial, un lugar frecuentado por muchísimos bercianos, destino turístico preferido de ellos y espero que en breve vuestro, porque tenéis que venir aquí. Hoy vamos a hablar con Rosa María García, presidenta de la Asociación Agroalimentaria de Corullón. Bueno, ¿qué espectáculo tenemos aquí? Desde luego, tenemos un espectáculo precioso, una floración está divina. Bueno, la verdad que es único este destino. Es único. En Semana Santa se espera estar en plena floración. Y bueno, ahora también están bonitos, pero en Semana Santa esperemos que estén más bonitos. O sea, que no dejen de venir la gente a verlo, que merece la pena. Por supuesto que sí, y además tenemos que decir que los mejores momentos los vamos a tener a partir de esta próxima semana. Nos esperan 20 días perfectos de floración. En estas 50 hectáreas, la verdad que tenemos el paraíso del Bierzo. Sí, tenemos el paraíso, tenemos 50 hectáreas de cerezo, viñedo, castaños, tenemos ciruelo, tenemos mucha variedad de fruta y la verdad que la cereza es lo principal, es lo más bonito y lo más rico. Por supuesto, si hablamos de producción, de forma estimada, ¿cuánto esperamos? Bueno, un año normal, que no tengamos problema de lluvia, que no tengamos problema de heladas, que sobre 50.000 kilos en todo el municipio de Corullón, que no solo es Corullón, es Horta, es Ornija, es Biarritz, Villagroy, Los Mazos, Melezna y bueno, Villagroy, que no sé si lo he dicho, y Corullón, claro está. Vamos a comentar las rutas que nos esperan ahora mismo, porque son unas rutas fantásticas, cada vez más demandadas por los turistas. Pues sí, tenemos unas rutas muy bonitas, fáciles de hacer, no tienen complicación ninguna. Tenemos una que es la de San Martín, que pueden ir niños, gente mayor, despacito. Tenemos la de San Juan, que es mucho más fácil todavía porque es más llana. Tenemos la de Cabeza de Campo, la de Cabeza de Alba, la del convento de Cabeza de Alba, perdón. Esa es un poquito más larga, pero no es nada complicada de hacer. Tenemos la del castillo, tenemos la de las cabañas de arriba, que ahí hay merenderos para poder merendar, para poder estar todo el día en la naturaleza. Además que habéis estado haciendo un montón de inversiones y reformas en estas rutas. Sí, en todas las rutas, en casi todas, hay merenderos, hay para sentarse, para merendar, para descansar, para lo que le dé la gana a uno, para estar a gusto y cómodo. Por supuesto, como veis, no hay excusa para no acercarse a esta tierra, a esta comarca, especialmente en Corullón, uno de los momentos preferidos de todas las personas que nos están acompañando a lo largo de estas semanas. Así que aquí os esperamos, Edu. Hay muchas formas de disfrutar este espectacular paisaje que luce así de bien como aperitivo a las 12:38 minutos. Gracias, María. Muy buenas tardes. Muy buenos días, mejor dicho. Claro, dice María, es un buen destino para visitar estos días de vacaciones en los que muchos se van a echar a la carretera. A las 3 de esta tarde comienza la primera fase de la operación especial de tráfico. Hasta el lunes de Pascua se prevén casi 1.800.000 desplazamientos por las carreteras de nuestra comunidad autónoma. La DGT pide, como siempre, prudencia y mucha atención porque esta tarde podrían darse ya los primeros problemas de circulación. Nacho Blanco, buenos días. Estos días se esperan casi 1.800.000 desplazamientos a lo largo de las carreteras de Castilla y León, ya que la campaña de Semana Santa es una de las campañas de tráfico más importantes del año. Se esperan desplazamientos sobre todo internos en las provincias, la gente que se acerca, que vuelve a sus pueblos, y vemos que además los precios en las gasolineras se han estabilizado. Al menos de momento se ha recuperado cierta normalidad. El diésel vuelve a estar más barato que la gasolina. No sé si lo notamos en el bolsillo o todavía esperamos que baje un poco más. No creo que baje nada más esto, todo al contrario, subirá, pero bajar poco. Y gracias aquí que hacen un descuento, si no, peor todavía. Claro, es verdad que normalmente en estos periodos vacacionales los precios suelen subir. Esta vez por lo menos no se han disparado, ¿no? Aparentemente. De momento no, de momento se mantiene un poco, por lo menos, es lo que hay, de momento. ¿Y tenemos planificado algún viaje en estas fechas? ¿Toca estar aquí trabajando? Hay que trabajar y no, unos trabajan y otros disfrutan, es lo que hay. Eso es, unos trabajan para que otros puedan disfrutar. Eso sí, dentro de lo que cabe, disfrutar al menos de la Semana Santa en casa, eso sí, ¿no? Al menos. Sí, aquí sí, no sin salir de aquí, de la provincia, pues bien, es lo que hay ahora de momento. Salir.
Claro, es lo que podemos hacer, nos tendremos que conformar con eso. Esperamos en cualquier caso que tenga buen viaje. Teníamos por aquí a Pedro, que nos comentaba que efectivamente se había recuperado cierta normalidad, pero no es algo reciente, es algo de hace más de tiempo, ¿no? O sea, es algo que ya venía ocurriendo en las últimas semanas. Sí, en cuanto a los precios, lo primero es que la gasolina vuelve a estar más cara que el diésel, y el precio del diésel, que es el carburante que más se vende, desde enero de este año, que estaba aproximadamente a unos 75, ha ido reduciéndose en los 2 últimos meses, febrero y marzo más, hasta llegar al precio de hoy, que es 1,54,9, el más bajo en muchísimo tiempo. Acompañamos desde el 1 de enero en Cepsa con una promoción de 10 céntimos para el diésel normal y 12 para el diésel óptima, lo mismo en las gasolinas, que precisamente termina hoy la promoción de los 10 céntimos. El que quiera que aproveche, que hoy es el descuento más interesante. Y a partir de mañana, Cepsa pone una campaña que durará hasta el 17 de abril, para esta campaña de Semana Santa, que van a ser 5 céntimos en el diésel y la gasolina normal y 6 céntimos en los carburantes óptima. Claro, estaba pensando, Pedro, que la gente quizás está más acostumbrada a que cuando llega la Semana Santa u otros fines de semana o periodos vacacionales habituales, lo que hagan los precios sea subir. Esta vez parece que están contenidos. Pues sí, no sigo muy de cerca cuando llegan periodos vacacionales, porque yo creo que no afectan tanto. Es más el mercado internacional lo que viene marcando el precio que las festividades nacionales, pero bueno, veremos cómo evoluciona. De momento mantenemos descuentos para que la gente pueda disfrutar de la Semana Santa. Y sí que se nota picos de visitas de gente que carga el depósito para echarse a la carretera en estos días, ¿o es más o menos el volumen habitual? Sí, se nota la Semana Santa, siempre que hay una festividad cercana, se nota la afluencia de la gente durante toda la semana previa a la festividad, sí que se nota. Bueno, pues esperemos que no se haga muy duro, que no sea muy cuesta arriba el día de hoy. Muchas gracias, Pedro. Ya ven que hasta cierto punto recuperamos la normalidad en los precios, y en estas fechas lo que hace todo castellano-leonés que se precie es echarse a la carretera para tomarse un pequeño descanso, poder disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa. Y si lo hace será un poco más barato, al menos el combustible, respecto al año pasado. Gracias, Nacho. Claro que antes de coger el coche para salir de vacaciones es recomendable revisar el vehículo, los neumáticos, pero también la vista. Los conductores con peor visión tienen el triple de siniestros. Por eso la Asociación Visión y Vida ha lanzado una campaña para fomentar las revisiones visuales antes de ponernos al volante. Su presidente es Salvador Alsina. Salvador, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hablamos de un problema bastante importante, ¿no? Porque según sus últimos datos, casi 600.000 personas conducen en España con una agudeza visual inferior a la exigida. Sí, es así. Hemos hecho estudios tanto en el año 2017 como en el 2022, en el cual hemos llegado a la conclusión de que entre los conductores hay alrededor de 600.000 que conducen con una visión inferior a la que señala la ley. Y, por tanto, es importantísimo cuidar la visión, revisar, lo mismo que ahora estabais diciendo, revisamos el coche, el nivel de aceite, los neumáticos, etcétera, pero muchas veces nos olvidamos de la visión y es fundamental a la hora de conducir. La mayoría de cosas que recibimos mientras conducimos es a través de la vista y, por tanto, hay que mantenerla en las mejores condiciones posibles, y de ahí nuestra recomendación de revisarse como mínimo una vez al año y particularmente cuando llegan estos momentos de operaciones salida, como la de Semana Santa o la de verano. Claro, es que además, Salvador, según sus estudios, 1 de cada 5 conductores reconoce que no tiene buena visión, y además insisten en que casi toda la información que recibe el conductor cuando está en el coche le llega a través de los ojos, señales, otros coches, obstáculos. Sí, es así. O sea, ya no solo en los conductores, sino que de manera general nos olvidamos de la importancia de la visión para los jóvenes que están estudiando. Es fundamental en el mundo del trabajo, etcétera, en la tercera edad, para poder disfrutar del tiempo de jubilación, y parece que no le damos la importancia que tiene. Nos damos cuenta solamente de la importancia que tiene cuando realmente tenemos un problema visual grave. Insisto en que la recomendación es revisar como mínimo una vez al año y luego ser conscientes de la importancia que tiene la buena visión del conductor. Uno de nuestros lemas es que al volante tu vista es tu vida y la de los tuyos, porque
realmente cuando el conductor normalmente, y más en estas épocas de salida como la de Semana Santa, van acompañados de su familia y de la misma manera que cuidan la condición del vehículo, han de cuidar su propia condición para estar lo mejor posible a la hora de llevar a toda su familia al destino de vacaciones. Esa es la recomendación, una revisión anual por lo menos. Yo me pregunto, ¿debería vigilarse este tema, no sé si tanto, pero de una forma similar a cómo se vigilan los límites de velocidad, la tasa de alcohol en sangre, el cinturón de seguridad, tanto por parte del conductor como de la DGT? Por parte del conductor es más fácil porque no es muy fácil detectar si una persona ve bien o ve mal en un momento en el que haya una parada. Hay otras cosas, evidentemente se lleva la documentación o el carnet de conducir, es muy fácil de detectar si lleva gafas y ve lo suficientemente bien o no, es un poco más complicado. Hay en algún país que sí se hace algún tipo de prueba, haciendo que el conductor al que han parado lea la matrícula del vehículo policial a 6 metros de distancia, pero es realmente complicado. Nosotros lo que creemos es que hemos de fomentar que las personas se den cuenta de la importancia de la visión y hagan todo lo posible para ver lo mejor posible a la hora de conducir, y que no sea por una cuestión de control de las autoridades, sino que sea por una cuestión de sensibilidad y de tener en cuenta que esto redunda en el bien común. Pues a ver si contribuimos a eso y a evitar más siniestros. Salvador Alsina, de Visión y Vida, gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a vosotros. Buenos días. Pues han escuchado, mucha atención a esas revisiones visuales antes de salir a la carretera. Hoy empieza esa primera fase de la operación salida de Semana Santa. Acaba el Domingo de Ramos, una jornada en la que además se celebra el Día Mundial del Autismo. Hoy conocemos un poco más a fondo este trastorno ya, Pilar, en el tiempo del análisis. Sí, Eduardo, en ese Día Mundial del Autismo, que va a ser una jornada que las asociaciones que trabajan con personas con trastornos del espectro del autismo y sus familias aprovecharán para lanzar sus reivindicaciones. La campaña de este año, llamémoslo por su nombre, hace referencia a la variabilidad que existe. No hay dos personas con autismo iguales, aunque compartan el mismo diagnóstico. En Está Pasando hemos querido adelantarnos a ese día, al domingo, y compartir con ustedes esos mensajes que van a servir para profundizar en el conocimiento de los trastornos del espectro autista. Vamos a saludar ya a Clara Torrellas, que es directora técnica de la Federación Autismo de Castilla y León. Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada, Pilar. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Bienvenida. También está en esta mesa sentada Concepción Galván, que es la presidenta de la Asociación de Autismo Valladolid y es familiar de una persona con TEA. Muchísimas gracias también, Concepción. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña Alfonso Domínguez, que es también familiar de una persona con TEA. Alfonso, gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado. Y gracias por contarnos también pues, la experiencia de las familias y de cómo lo vivís. Además, por videoconferencia desde el Bierzo nos atiende Rosa Luna, que es gerente de la Federación de Autismo de Castilla y León. Rosa, encantados de tenerte también aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias. Quería agradeceros y aprovechar pues, al Grupo Corporativo de Castilla y León Televisión por haberse sumado a la campaña de sensibilización por el Día Mundial del Autismo. Agradecimientos desde la Federación de Autismo de Castilla y León. Muy bien, pues vamos allá a empezar con el asunto en cuestión. Bueno, ya saben ustedes que es difícil saber cuántos casos existen en nuestro país, pero sí podemos echar un vistazo a la prevalencia en otros lugares. Eduardo, cuéntanos. Sí, Pilar, porque lo primero que hay que saber es que en España no hay un registro oficial de casos de TEA, del trastorno del espectro del autismo. Así que para calcular cuántas personas lo tienen más o menos se suele recurrir a diferentes estudios que hablan, por ejemplo, en el caso de nuestro continente de Europa, de un caso por cada 100 nacimientos, o en Estados Unidos el doble, uno por cada 54 nacidos. En nuestro país se manifiesta en aproximadamente 500.000 de personas. Y dos cosas parecen claras. Una es que tiene presencia 4 veces más en hombres que en mujeres y que esos estudios constatan también un aumento exponencial de los casos. Se supone que porque se detectan mejor, porque se sabe más del autismo y porque efectivamente pues, puede haber un incremento real de los trastornos. Este año
la campaña del Día Mundial del Autismo se centra en que entendamos la singularidad y la especificidad del trastorno, que hace que cada persona necesite unos apoyos diferentes en cada momento determinado. Como ellos están viendo por aquí, a Jaime, a Eva, a Nacho y a Aline son los protagonistas de esa campaña. Tienen en común eso, el diagnóstico, pero ya ven en las imágenes que son muy diferentes entre ellos. ¿Y en qué hay que seguir avanzando todavía? Bueno, pues por ejemplo, en el diagnóstico temprano, especialmente en el caso de niñas y mujeres, en la educación, en la calidad, la atención integral a la salud, también a la vida adulta o en el acceso al empleo, al trabajo. También ha habido avances, por ejemplo, las becas educativas que ya incluyen a alumnos con autismo o la incorporación del trastorno al baremo de valoración de la discapacidad. Bueno, pues nos lo ha comentado nuestro compañero, no hay un registro de casos en España, pero Clara, ¿podemos hacernos una idea? ¿Tenéis datos de a cuántas personas tienen un trastorno del espectro autista aquí en la comunidad? Sí, pues como muy bien habéis dicho, Pilar, no existen registros, entonces tenemos que basarnos en estudios epidemiológicos. Estos estudios son variables entre sí porque utilizan diferentes procedimientos, diferentes técnicas de muestreo. Entonces, en Europa preferimos ser prudentes y nos seguimos quedando con este dato de al menos uno de cada 100, ¿no? Esto hace que en España tengamos la cifra, como bien comentaba el compañero, de unos 470.000 casos, ¿no? que es un volumen tan grande, pues que evidentemente pues, hay que prestarle la atención que debe. En Castilla y León, en la Federación, ha habido un crecimiento exponencial. Ahora mismo estamos atendiendo a unos 1.475 personas con TEA y tiene un impacto pues, en muchas más personas de su red familiar, ¿no? Estaríamos hablando de unos 4.000 personas de su red familiar. Entonces, bueno, pues lo dicho, es un volumen muy importante como para centrarnos en las necesidades que tienen estas personas. Es una cifra significativa. Concepción, el lema de este año, además de ser bueno, pues una cifra significativa, quiere incidir en la variabilidad. Es decir, que cada persona, aunque tenga el mismo diagnóstico, bueno, pues cada persona es diferente y cada caso es distinto. Quizá deberíamos empezar por qué es y qué no son, o sea, qué son y qué no son los trastornos del espectro autista. Quizá, Concepción, nos puedas aclarar. Bueno, pues el espectro del autismo sobre todo se basa en unas condiciones, ¿no? En unas dificultades que ellos tienen, unas características nucleares. Se dan tanto en aquellos casos que tienen discapacidad intelectual asociada como en aquellos casos en los que esa discapacidad no existe. Y son unas características que implican dificultades en la comunicación, en la interacción social, inflexibilidad en el comportamiento y en la conducta. Y luego también, ya desde el DSM-5, aparece una alteración en el procesamiento sensorial. Por eso ves que muchas veces nuestros chicos pues, tienen dificultades a la hora de ir a un cine, a la hora de estar en espacios muy luminosos, con mucho ruido. De hecho, ya hay alguna iniciativa pues, para que en el cine se baje el sonido y la luz. Se hace en Valladolid un día al mes y provoca eso, en definitiva, facilitar la accesibilidad a un entorno cultural como puede ser el cine de las personas con autismo en igualdad de oportunidades que el resto de la comunidad. Hay mucha variabilidad porque no hay un autismo, hay tantos autismos como personas con autismo. Claro, y eso también puede hacer que dificulte un poco el conocimiento de todos estos trastornos, así en lo que la sociedad en general se refiere. Falta mucha formación, falta mucha sensibilización y mucha concienciación de que las personas con autismo forman parte del tejido social activo. Las entidades y asociaciones de autismo de la Federación llevamos trabajando muchos años, Autismo Valladolid en concreto 41 años, pero es verdad que todos los recursos, tanto específicos como especializados, se crean, se gestionan y se promueven por las entidades de autismo, por las asociaciones. El tejido asociativo está muy cohesionado y, desde luego, lo que está claro es que somos asociaciones de padres y familiares. Entonces, contamos siempre, porque no podría ser de otra manera, con la Administración como coadyuvante para poder llevar a cabo toda la intervención integral que se hace con nuestros hijos y familiares. Tanto Concepción
asociación como Alfonso saben muy bien lo que son estos trastornos del espectro autista y lo que implica también para las familias. Alfonso, ¿qué demandáis ahora mismo las familias? Una de las cuestiones que digáis es muy relevante porque os afecta muchísimo en algún aspecto de vuestra vida, de vuestros familiares, de vuestros hijos, Alfonso. Bueno, como decía Conchi, demandamos a nivel general una concienciación de la población y un conocimiento de nuestra problemática. Y luego ya, en cuanto a medios, demandamos que nuestros hijos tengan cubiertas las necesidades específicas que tienen debido a sus problemas en toda la fase de su vida, desde que son pequeños hasta que son adultos. Más apoyos, ¿no? Más ayudas. Ahora hablaremos de ello y se lo voy a preguntar también a Rosa desde las asociaciones y desde la Federación. Ahora mismo, en este momento actual, ¿qué es lo que estáis reclamando para apoyar a estas personas con trastornos del espectro autista? Pues ahora mismo estamos trabajando con bastante hincapié en todo lo que son la administración pública, sobre todo dónde y cómo, en la Consejería de Familia, en la Consejería de Educación, en la Consejería de Vivienda. Hay que trabajar muy activamente con toda la administración pública, porque al final, como tú has podido escuchar a las familias, lo que ellos quieren es mejorar la calidad de vida de sus hijos. Y para poder mejorar esa calidad de vida de sus hijos, pues necesitamos del apoyo tanto de las instituciones como de la empresa privada también, que es importante pensar que nosotros tenemos 10 entidades, somos 23, tenemos 23 delegaciones repartidas por todo Castilla y León, aglutinamos, lo que comentaba antes Clara, a 1.475 personas que dependen de nuestros servicios y que el aumento que tenemos del trastorno del espectro del autismo en diagnóstico en los últimos 5 años es del 83%. Este dato es muy importante. Antes habéis hablado de ese aumento, pues para que os hagáis una idea, es un 83% en los últimos 5 años. Ahora hablaremos de ello, de ese incremento, pero eso, como estábamos hablando de más apoyos, y eso que bueno, cada vez es verdad que hay más iniciativas para facilitarles la vida a estas personas. Por ejemplo, echando un vistacillo, hace unos meses los cuerpos y fuerzas de seguridad de Segovia se convertían en los primeros de España en contar con una guía para la atención de personas con TEA. Claro, es fundamental, me imagino, en la esfera pública fomentar también cómo tratar a estas personas, claro, para que ellos se puedan sentir más cómodos en determinadas situaciones. Me imagino que, por ejemplo, por ponernos en situaciones de la vida cotidianas, ¿no? En ámbitos como la sanidad y la educación, eso tiene que ser fundamental, ¿no, Clara? Sí, de hecho, un poco por centrarnos en las reivindicaciones que persigue esta campaña, porque claro, habría tanto que reivindicar que tenemos como que priorizar algunos ámbitos, ¿no? Lo que realmente pedimos va un poco en esa línea. Sería un llamamiento público a una coordinación para que haya políticas integrales que lleven a la participación activa en todos los sectores de la población. Necesitamos que nos apoye tanto pues, las autoridades políticas como la sociedad en las campañas de formación, de sensibilización, porque lo que necesitamos es que la gente comprenda qué es el autismo, qué es el trastorno del espectro de autismo y que se conviertan en agentes de cambio social, es decir, que puedan ser un poco estos roles informales de apoyo que son igual de fundamentales que los formales y que van ayudando un poco a mejorar esa calidad de vida. Necesitamos que las personas puedan fomentar su autonomía personal, que puedan ir tomando decisiones y para ello deben de comprender el entorno. Necesitamos medidas de accesibilidad cognitiva para ello. Entonces, son un poquito unas pinceladas que ahora nos vamos a centrar en ellas en esta campaña y que son fundamentales para mejorar la calidad de vida. Claro, me imagino que es muy importante, eso lo decía Clara, introducir protocolos también para que sepamos cómo actuar, ¿no? Y cómo ellos necesitan unos apoyos específicos. Por ejemplo, en lo que a educación se refiere, Concepción,
pueden ir a un colegio ordinario, también a un centro específico si así las familias lo desean. ¿Cómo está el tema de la educación cuando hay una persona que tiene un trastorno de este tipo? Pues el grado de afectación es determinante a la hora de decidir en qué espacio educativo puede estar mejor, ¿no? Cuando hay un grado de afectación tan importante que hay una discapacidad intelectual que acompaña al autismo, casi seguro que ese niño estará encaminado a un centro de educación especial. Yo siempre pongo la edad específico además, ¿vale? Sí. Cuando no tienen discapacidad intelectual, muchos de ellos están en colegios ordinarios, y luego hay otra tipología que es la educación combinada. En la educación combinada permanecen un tiempo en un colegio de educación especial, unos días, y el resto están en un colegio ordinario. Eso viene muy bien porque en el colegio de educación especial aprenden mucho los prerequisitos básicos de atención que luego van a llevar al colegio ordinario y les va a ayudar muchísimo. Entonces, digamos que tenemos esa variabilidad en Castilla y León. Contentos estamos porque tenemos la oportunidad de que nuestros hijos pueden ir tanto a un colegio ordinario, pero siempre digo, el nivel de afectación es muy determinante a la hora de determinar el espacio en el que nuestros hijos pueden estar, porque ser inclusivo no significa entrar por la misma puerta, significa que cuando yo entro en un colegio ordinario tengo que tener los apoyos necesarios para que la educación que a mí se me da sea como un traje a medida. O sea, la educación tiene que ser un traje a medida del niño. Entonces, eso creo que ahora mismo más o menos vamos consiguiendo. Es verdad que en los colegios ordinarios, en una franja de edad, muchos de nuestros chicos relatan que a veces no hay un acoso activo, pero sí que es verdad que sufren porque no forman parte de la cuadrícula, ¿vale? O sea, no sé cómo decir, son los de no. Quedamos para un cumpleaños, invitamos a la clase y este niño no viene porque es como más introvertido, porque entonces ahí digo yo, donde falta la formación, porque cuando una clase está formada sobre lo que le ocurre a su compañero, al final la clase se convierte en terapeuta de ese niño, le acoge y le ayuda. Y eso es lo importante, que la sociedad y seamos todos capaces, que somos los fuertes en este momento, ¿no?, de hacer los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad, y en este caso con autismo, puedan beneficiarse de todo lo que los demás disfrutamos sin ningún problema, ¿no? Entonces, hacer esos ajustes y tener esas herramientas para poderlo conseguir. Alfonso, nos cuesta aún a la sociedad acercarnos a las personas con autismo. Todavía hay muchas falsas creencias y muchos estigmas en torno a esto. Sí, todavía hay mucho camino que recorrer. Tiene parte de lógica, porque lógicamente esta realidad, hasta que no le toca a uno, pues muchas veces es un poco invisible. Muchos de estos niños tampoco tienen características físicas que delate el problema. Y bueno, hay el término del autismo siempre se ha asociado como adjetivo de otras cosas que no eran el autismo. Entonces, poco a poco, gracias en parte también a la asociación y a las asociaciones de autismo de nuestro país y a las administraciones, y también en parte a la población que va entrando, se va concienciando, pues se va avanzando, pero queda mucho todavía por hacer. Claro, decía Alfonso que gracias a los recursos de las asociaciones que ponen a disposición muchos servicios, pues las familias pueden ir avanzando. Y yo le voy a preguntar a Rosa, ¿qué recursos tienen las familias disponibles para poder afrontar las situaciones de la vida de mejor manera? Hombre, ellos disponen, cada entidad tiene una serie de recursos para poder dar atención a sus niños, como digo yo. Tenemos atención temprana, tenemos una educación especial, tenemos centros de día, tenemos residencias, tenemos vivienda, tenemos una serie de recursos para poder dar ayuda a esas familiares.
Ante esa colación de lo que decía Concepción, de la formación que es tan necesaria en la educación, porque no queda ninguna duda que los profesores son en muchos casos los primeros que se dan cuenta de que algo pasa, ¿no? Y son los primeros que levantan la mano. Se ha firmado un convenio de formación con la Consejería de Educación, pues para poder impulsar esa colaboración entre la administración pública y los colegios. También tenemos encima de la mesa actos de sensibilización en los propios colegios que hacemos tanto desde la Federación como desde nuestras asociaciones. Queremos impulsar esas aulas para que nuestros chicos dentro de esa educación ordinaria pública. También impulsar la colaboración con los equipos de orientación de los colegios. En definitiva, tenemos, dependiendo de cada asociación, pues tenemos determinados recursos de apoyo para las familias. Tenemos atención temprana con intervenciones personalizadas, que contamos con equipos en todas nuestras asociaciones multidisciplinares e interdisciplinares formados en modelos de intervención basados en la evidencia científica, que es lo que hablaba antes Clara. Más que nada, contamos con 6 centros en funcionamiento que ofrecen un servicio a más de 100 personas, en algunos casos en los centros de día que tenemos. En las residencias, tenemos más de 7 residencias y contamos con más de 70 personas que están residiendo en nuestras viviendas. Sí que es verdad que queda mucho camino por recorrer. Que siempre, Rosa, me imagino que se necesita más, ¿no? Porque, como decíamos antes, decía el compañero que también hay un incremento de los casos. Es verdad que hay más diagnóstico, pero cuantos más recursos, más preparados estaremos todos, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre, yo muchas veces le digo a las familias que hay mucho camino por recorrer, pero que poco a poco se pueden ir consiguiendo. Con este aumento, vosotros pensar que estamos hablando de un crecimiento de un 85%, es muchísimo. Y la verdad es que, pues oye, las familias hacen un esfuerzo porque no cabe duda que en nuestras asociaciones las juntas directivas son papás y mamás, ¿eh? O sea, que hay equipos profesionales que están detrás de cada asociación, o en el caso de la Federación igual, pero sí que es verdad que comandan todo este proyecto tan brutal padres y madres. Hablabas, Rosa, de un incremento del 85%. Clara, me imagino que el diagnóstico también es fundamental, bueno, pues en ese incremento de casos, y hablamos de un diagnóstico precoz que me imagino que, como en otros ámbitos, en otras cuestiones, pues esto es fundamental, ¿no?, a la hora de detectar un caso y de darle apoyo desde el inicio, ¿no? Sí, de hecho, el aumento de casos en gran parte se explica por eso, porque hay una mejora en la sensibilidad diagnóstica. Tenemos criterios más precisos, herramientas más ajustadas, tenemos profesionales que detectan de forma también pues más adecuada algunos casos, ¿no?, que antes o pasaban desapercibidos, claro, o bien tenían otra etiqueta que a lo mejor era secundaria y no la principal, ¿no? De hecho, nos llama mucho la atención porque también afecta mucho que la población está más sensibilizada con estas señales de alarma, tenemos más gente, ¿no?, que nos puede dar esa voz. Y ya tenemos en nuestros servicios diagnósticos muchos adultos que llegan, ellos mismos han oído hablar esto del autismo que es y se han sentido reconocidos. Entonces, son ellos los que llegan y dicen, bueno, vamos a ver si realmente esto que a mí me está pareciendo es así o no, y sí que tengo este diagnóstico de autismo. Pero lo que decías, es fundamental que sea cuanto más pronto, mucho mejor, ¿no? Claro. Sí que es cierto que el diagnóstico en todas las edades siempre llega más tarde de lo debido. Las primeras señales de alerta, en los casos que son muy evidentes, pues suele darse sobre los 2 años. Ahí ya son, en los casos más severos, digamos, más evidentes, pero el diagnóstico no llega a los 2 años, llega mucho más tarde. Muchas veces pues, queremos esperar a ver cómo evoluciona el caso, otras veces lo estamos confundiendo con otra categoría diagnóstica, otras veces los propios profesionales no le dan la importancia pues, a las alertas, ¿no?, que dicen los papás o los profesores y siempre pues,
preferimos esperar y muchas veces lo que impide es que las personas lleguen a esa atención temprana y tengan los apoyos específicos y especializados necesarios para potenciar su desarrollo. Claro, que se está perdiendo ahí un tiempo precioso, Claro. ¿no? Para Sí, actuar, Concepción, y es ahí donde a lo mejor hay que incidir más en las etapas primeras. Más, claro, ahí es cuando el cerebro es más plástico y cuando los aprendizajes son mucho mejores, ¿no? Pero también es verdad que hemos avanzado mucho en estos últimos años, el diagnóstico se hace de manera más precoz, también en las asociaciones tenemos servicios de valoraciones diagnósticas, un diagnóstico médico, desde luego, pero desde las asociaciones también se trabaja mucho y en connivencia y en colaboración con Sanidad para llegar a un diagnóstico certero. Es verdad lo que dice Clara, es un diagnóstico multidisciplinar, es un diagnóstico a veces incluso que cuesta darles a las familias, ¿verdad? Porque el autismo es una condición, por tanto les va a acompañar a lo largo de todo su ciclo vital. No se cura, no es una enfermedad y lógicamente eso hace que, sobre todo en los casos que hay un mayor nivel de afectación, te preocupe mucho el diagnóstico por el pronóstico y desde luego por la calidad de vida que va a tener tu hijo y no tanto mientras tú estás. Como muy bien ha dicho Rosa ahora, esto lo estamos comandando las asociaciones de padres y familiares. ¿Qué es nuestra preocupación? Pues el crear entornos amables y de calidad y calidez para el día que nosotros no estemos. Claro. Esa es la gran preocupación de las personas que tenemos o de los padres que tenemos hijos gravemente afectados. A ver, la preocupación de que es de nuestros hijos nos pasa con todos los hijos, ¿verdad? Pero esto se cabe un poquito más por la mayor vulnerabilidad que ellos presentan. Ya se nos está acabando el tiempo, ya os decía al principio que esto pasa muy deprisa, claro, la campaña también me gustaría puntualizar, y ya lo han dicho nuestros invitados, pues pretende promover pues una visión positiva de las personas con autismo y sus familias que pues deben sentirse orgullosas de sí mismas y reivindicar también sus derechos y bueno, pues qué es lo que quieren en la vida, ¿verdad? Os agradezco, Clara, Concepción, Alfonso y Rosa, que nos estás siguiendo por videoconferencia, que hayáis estado hoy aquí, y decirles también a las personas que nos están viendo que si el domingo, por ejemplo, pues ven algún edificio, algún monumento iluminado de azul, pues que sepan que es por el Día del Autismo y que, bueno, pues si hoy hemos contribuido en algo, en dar unas pequeñas claves, y si eso les puede llevar a los espectadores, bueno, pues a profundizar un poco más, o para, si en algún caso que conocen, bueno, pues a decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo también, ¿no? Porque ponemos muchas veces el foco en las personas con trastorno del autismo, pero ¿y qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Eso también debemos reflexionarlo. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias, Rosa, por habernos atendido, y bueno, que sigáis trabajando también como lo estáis haciendo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos aquí hablando de más cosas relacionadas aquí con Castilla y León, con la actualidad hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, y las asociaciones que luchan contra esta enfermedad quieren lanzar un mensaje, y es que si se detecta a tiempo tiene cura en el 90% de los casos. Eduardo. Claro, Pilar, y es el cáncer más frecuente tanto en hombres como en mujeres, es el segundo en mortalidad, y a pesar de eso, el 70% de la población de riesgo ve poco probable que vaya a tenerlo. Hoy, como dices, es el Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon. En varias ciudades hay mesas para informar de los factores de riesgo y de eso, de la importancia de pillarlo a tiempo. Paco Gómez, Salamanca. Sí, el cáncer colorectal es el primer tipo de cáncer en España y su situación cuando se encuentra en un momento avanzado es verdaderamente crítica, con una tasa de supervivencia por debajo del 10%. Pero la buena noticia es que si se coge en un estadio temprano, si se puede hacer un diagnóstico muy pronto, la tasa de supervivencia se dispara por encima del 98%. Y eso es justamente el contenido de la campaña que pone en marcha la Asociación Española contra el Cáncer, hoy en 5 centros de salud simultáneamente
simultáneamente en la ciudad de Salamanca. Son mesas como estas, con un eslogan tan expresivo como este, porque de lo que se trata es de hacer un test precisamente en las heces que puede detectar tempranamente la situación de un posible cáncer. Está con nosotros María José, que es una de las voluntarias que forma parte de la campaña. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es el contenido informativo que se da a las personas que se acercan a los centros de salud sobre esta campaña? Le hablamos de la necesidad y la importancia de hacerse la prueba del cáncer de colon por el alto nivel de supervivencia y porque es una prueba muy sencilla, que no es invasiva, de lo importante también que es tener una vida sana y hacer ejercicio. El kit es este, es una prueba, se pica un poquito en las heces, se mete en la nevera, al día siguiente se entrega en el centro de salud y te sale normalmente negativo. Claro, nos decía la asociación que hay una tasa de respuesta muy baja, aproximadamente 35-38% de las personas a las que se invita a hacerse el test, y realmente no tiene ningún problema, ni duele, ni es complicado de hacer, o sea No, que... ni es invasivo, pero también actúa el miedo a que te pueda salir positivo, que es la barrera más importante que hay que superar. Pero pensando en que tenemos que vivir muchos años y que tenemos que compartir muchas cosas con nuestra familia, lo importante es hacernos esta prueba que normalmente sale negativa, pero que quita muchos problemas a posteriori. Bueno, pues esa es la invitación. Muchísimas gracias, María José. Dejamos que continúe la campaña y ese es el llamamiento que hace la Asociación Española contra el Cáncer. Es verdad que en Castilla y León hay una tasa de participación ligeramente más alta que en el conjunto del país, pero tener ese diagnóstico temprano puede ser fundamental para una supervivencia ante el cáncer más frecuente, repetimos, en España. Pues aumentar la tasa y hacer lo que dice ese eslogan tan específico. Paco. Bueno, por cierto, ¿se imaginan tener un cáncer de este o de otro tipo y recorrer 300 kilómetros todos los días para recibir radioterapia? Pues es lo que hacen muchos pacientes oncológicos de Soria, que tienen que ir al hospital de Burgos a recibir el tratamiento. El próximo 22 de abril una marcha va a visibilizar este problema a golpe de pedal, porque se trata de ir de Soria a Burgos, Lucía Navas, en bicicleta. Sí, estamos con el alma de Pedarovida, de este proyecto ANAPA. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, decíamos que eres el alma de Pedalovida, pero es que esto viene de tu experiencia personal. Sí, bueno, por desgracia me tocó vivir el año pasado superar un cáncer colorectal y bueno, pues a raíz de tener que recibir el tratamiento de radioterapia, que me tocó estar durante 2 meses yendo y viniendo de lunes a viernes a Burgos, pues decidí que esto pues se tenía que saber y se tenía que dar a conocer en Soria. La mayoría de la población de sorianos y sorianas sabemos lo que sucede, pero es verdad que fuera de Soria el que no vive pues no sabe que la sanidad no es igual para todos y que un código postal influye mucho en nuestro tratamiento. Estamos hablando de un viaje de casi 150 kilómetros cada día aproximadamente, que es lo que vosotros vais a escenificar en una marcha, ¿no?, reivindicativa el próximo mes de abril. Sí, el viaje a Burgos son 150 kilómetros. Nosotros nos hacíamos ida y vuelta. O sea que en un total serían pues eso, casi 300 kilómetros en un día que te va sumando a el malestar que te supone el tratamiento de radioterapia, más en mi caso también fue radioterapia con quimioterapia, que tienes que sufrir madrugones, tienes que sufrir pues eso, tener que parar en las cunetas, pues da igual que haga frío, que haga calor, que llueva o que no llueva, que todos estos inconvenientes los sufres encima estando con una enfermedad. Y bueno, pues es que esto es bastante injusto. Lo visibilizáis subidos a la bici, una de tus pasiones también, como decíamos, ese día 22 de abril, con una marcha por etapas y por relevos, haciendo precisamente ese trayecto que tú has hecho muchos días. Sí, vamos a hacer, saldremos desde el Hospital de Soria el día 22 a las 9 de la mañana. El primer tramo va a ser abierto a la ciudadanía y hacemos un llamamiento para que la gente nos acompañe, porque el primer tramo desde el Hospital de Soria hasta la Vía Verde es andando. Entonces nos gustaría pues que ojalá estuviera lleno de una marcha morada con las camisetas de Pedalovida dando visibilidad, o si no simplemente acompañando, porque todo suma. Y desde el inicio de la Vía Verde empezaremos ya la marcha en bici. El primer equipo llegará hasta San Leonardo. En San Leonardo harán la segunda etapa, que va hasta Salas de los Infantes, y en Salas de los Infantes se llega hasta el Hospital de Burgos.
Anapa, y además los ciudadanos, además de ese apoyo, ¿no?, moral a que ese día de la marcha, podemos ayudar y colaborar con la causa, y sobre todo porque los beneficios de la recaudación del crowdfunding que habéis puesto en marcha van a ir destinados a la Asociación Española contra el Cáncer de Soria. Sí, hemos hecho un crowdfunding desde la página oficial de la Asociación Española contra el Cáncer, que se llama Súmate a mi reto contra el cáncer. La campaña se llama Pedalovida, y a raíz de ahí te metes y puedes hacer donativos desde 5 euros hasta, bueno, la cantidad que pueda la gente. Pero ya te digo que hay muchas formas de colaborar. Una sería acudiendo el 22 de abril a la marcha, otra pues comprando la camiseta que se vende aquí en Universo Muévete y cuesta 8 euros, y los beneficios pues irán a la Asociación contra el Cáncer, a la investigación y a la lucha contra el cáncer, que es muy importante. De ese crowdfunding, además, habéis superado el objetivo que teníais con creces, me parece. Todavía nos queda más de un mes para colaborar, así que animamos a todos a participar y a colaborar con la causa. Y muchísimas gracias por visibilizar lo que visibilizáis desde Pedalovida. Gracias a vosotras también por hacerlo posible. Nosotros nos quedamos por aquí dando pedales. Venga, y el día 22 todo el mundo ahí en Soria para participar de esta marcha. Bueno, y ayer vivimos una de las noches más importantes para el campo de Castilla y León. El Teatro Municipal de La Bañeza acogió la entrega de los 8º premios Surcos de Castilla y León Televisión. Remel Agro y Ganadería Hermanos Jiménez ganaron los premios a las mejores explotaciones. Pilar Pascual, el Surcos Joven, o Cascajares, el premio especial. Son algunos de los ganadores en las categorías a las que concurrieron 130 candidaturas. Los premios Surcos ya saben que reconocen a los profesionales que trabajan por mejorar el sector agrario. Podrán ver un adelanto del acto esta noche en su cita semanal con Surcos a las 9:30 y la gala íntegra el domingo a las 10:15 de la noche, todo como siempre aquí en La 7. Bueno, y con un pie ya en la Semana Santa vamos a proponerles ahora para estos días una visita a uno de los espacios naturales más espectaculares de León. La Cueva de Valporquero ha reanudado esta semana las visitas a esta cavidad horadada en el Pleistoceno por las aguas del arroyo de Valporquero. Caminos, puentes, escaleras nos acompañan durante más de 1 kilómetro de recorrido en el que podemos admirar esta obra de arte que la naturaleza ha ido modelando durante más de 1 millón de años y que estamos viendo en las imágenes de dron de nuestro compañero Antonio Pereda para el programa de esta casa, Parques Naturales. Bueno, todo un espectáculo, ¿eh? Impresionante, impresionante. Bueno, luego que no nos digan que no les damos ideas para hacer cosas, para viajar aquí en Castilla y León, ¿eh? Y como la semana que viene no hay programa, les dejamos libres para que vayan, por ejemplo, a Valporquero. Eso, pero solo les damos de margen una semana, ¿eh? Porque el lunes 10, ¿no? 10 de abril, sí. El 10 de abril estamos otra vez aquí a partir de las 12:30, ¿vale? Que disfruten de la Semana Santa. Pasen buenos días. Adiós. Adiós.